Pues muy buenos días, hermanos. Iniciamos pues esta mañana de hoy día viernes, pues con este deseo de dejar que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Entonces nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos, Espíritu Santo, nos regale la gracia, el don de la oración, de escuchar la palabra de Dios y dejar que esta palabra pues ilumine nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues para esta mañana de oración, el Espíritu me regalaba este Salmo 119, el versículo 105. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. ¿Y por qué? Porque pues si hemos leído los evangelios en esta semana, pues Jesús nos viene hablando de la riqueza, del valor, de la importancia que tiene la escucha a la palabra de Dios. Y nos lo ha venido narrando y explicando a través de parábolas. Por eso, pues, les invito nuevamente a orar, a leer esta cita, ¿no? De Mateo 13, del 1 al 23, que abarcan estas parábolas de esta semana. Y la importancia y el valor que tiene la escucha de la palabra de Dios, ¿no? Y no solo Jesús nos invita a una escucha superficial, ¿no? Sino a una escucha profunda, ¿no? A una escucha profunda. Y creo que para hoy, pues, ir recogiendo, ¿no? ¿Cómo está mi escucha a la palabra de Dios? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Cómo he recibido y he acogido esa invitación de Jesús a mi vida? ¿Cómo estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? Y, y por eso habla Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, les habla con mucha autoridad, con mucha insistencia, ¿no? Con mucha autoridad y con mucha insistencia, y les invita. Y también creo que detrás de esta autoridad y de esta insistencia está el amor profundo de Jesús que tiene a su pueblo, que tiene a sus discípulos, ¿no? Y Jesús, porque los ama, porque desea lo mejor para ellos, les pide, ¿no? Que profundicen, que interioricen esa palabra, ¿no? Esa semilla que está cayendo en su corazón. Dice, pues digo, voy a ir nombrando esta cita de Mateo 13, del 1 al 23, ¿verdad? Otros, dice, la semilla, la parábola del sembrador que hemos venido escuchando en esta semana, y en uno de los párrafos dice, otras semillas cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad, pero apenas salió el sol, los quemó por falta de raíces y se secaron. Y aquí habla de algo muy importante, profundizar la palabra de Dios. Porque si no se profundiza, dice, sale el sol, no hay raíces y se seca. O sea, se ve la flor, o sea, porque aquí dice otros en terreno pedregoso brotaron enseguida, ¿no? O sea, que hubo un brote, se vio algo de esa semilla que se tiró a la tierra y brotó algo. Y a veces nos pasa eso, ¿no? O sea, escuchamos la palabra de Dios, algo se enciende en nuestro corazón y salimos contentos y alegres, pero después dice, salió el sol y la secó. ¿Por qué la secó? Porque no había raíces profundas. Esa palabra no se ha profundizado, ¿no? Se ha quedado en la superficie. Porque solo profundizando e interiorizando la palabra de Dios, pues esa palabra puede llegar a ser luz en mi vida. El salmo que leí al inicio, ¿no? Puede llegar a ser luz para mis pasos. Solo cuando profundizo la palabra, esa palabra llega realmente a iluminar mi vida, a orientarla, ¿no? Me ayuda a discernir. En definitiva, pues la buena escucha de la palabra me lleva a hacer la voluntad de Dios en mi día a día. Y es lo que Jesús busca para sus discípulos, para sus amigos, para los que le siguen, ¿no? Y es Él quien les encara y les habla. Me encanta cuando habla Jesús así con mucha autoridad, con mucha insistencia, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros, ¿no? Porque Él sabe lo que es bueno para su pueblo, para su comunidad, ¿no? Y por eso Jesús les dice, citando al profeta Isaías,
por más, que ha sido el evangelio de ayer, por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida, dice. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, dice, ¿no? Sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Qué bonito, porque luego dice aquí el profeta Isaías, ¿no? Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Jesús les increpa, ¿no? Porque quiere que vayan, ¿no? Que vayan a más. O sea, que tengan esos ojos, que no se queden simplemente viendo superficialmente una situación, una realidad, que a veces no sabemos qué hay detrás de ello e inmediatamente juzgamos esa situación, ¿no? Que dice, por más que oigan, no entenderán. O sea, nos invita a una escucha que va más allá de lo que nuestros ojos ven. No simplemente oír, sino qué es lo que me quieres decir, Señor, a través de esa situación, a través de esa realidad. ¿A qué me estás invitando? ¿No? ¿A qué me estás invitando? ¿No? Dice, este es un pueblo de conciencia endurecida. O sea, nuestro corazón, cuando no escucha profundamente, cuando no ve más allá de las apariencias, nuestro corazón se endurece, ¿no? Y caemos en una falta de amor muy profunda, en una falta de compasión frente al otro, frente a la situación, frente a la realidad. No llegamos a comprender como Jesús nos invita a comprender nuestra propia vida, nuestra propia historia. Y si no entendemos la nuestra, menos vamos a entender la de los demás, ¿no? Y dice, sus oídos no saben escuchar, ¿no? Sus ojos están cerrados, un corazón endurecido. Y por eso Jesús habla a través de estas parábolas, por eso Jesús quiere y desea que sus discípulos pues aprendan, ¿no? A discernir, a profundizar, a dejarse iluminar por la palabra de Dios, ¿no? Para que la palabra pues pueda lograr una transformación en el interior, ¿no? Una transformación. Y Jesús ve en su pueblo, en su comunidad, en sus seguidores, poca vivencia, poca coherencia de la palabra de Dios. Y eso a Jesús pues le cuesta, le entristece, se compadece. Y eso a mí me ayudaba mucho, ¿no? Y ahora no estamos lejos de esa realidad. Yo le decía a Jesús y Jesús a mí me lo decía, no, no estamos lejos de esa realidad. Miramos el mundo, miramos la realidad social, la política, etcétera. Miramos nuestra misma iglesia, ¿no? Que es santa, pero a la vez pecadora. ¿Cuántos escándalos escuchamos en la iglesia? Y cuando hablo de iglesia, pues en la iglesia estamos todos los carismas, estamos todos los cristianos, ¿no? Estamos todos los creyentes, ¿no? Que muchos deciden abandonar y deciden seguir a Dios de una manera muy independiente, ¿no? A su manera, y otros pues abandonan definitivamente la fe, ¿no? Y otros lo dejan todo porque se decepcionan, ¿no? Por la falta de testimonio. ¿Y qué causaba en Jesús esto? ¿Qué causa en Jesús esto? ¿Qué causa en tu corazón también? ¿Qué causa en mi corazón todas estas situaciones? Soy indiferente, me da igual, me conformo con yo vivir bien. ¿Qué le causaba esto a Jesús? ¿Y qué le sigue causando a Jesús estas situaciones y estas realidades, ¿no? Y yo veía a Jesús, ¿no? Dándolo todo, predicando con fuerza, dándose, o sea, entregándose, hablando con claridad, porque también él experimentaba la tristeza frente a estas situaciones y frente a estas realidades, ¿no? Y ver a su pueblo no viviendo el reino de Dios, sino viviendo un antirreino, no viviendo el amor que él les estaba anunciando, no viviendo esa compasión que él les estaba mostrando, ¿no? Por eso ansía, ¿no? Y anuncia esta vivencia del reino, ¿no? Que solo es posible cuando dejamos que la palabra transforme nuestro interior, cuando dejamos que esa palabra nos doblegue, ¿no? Cuando dejamos que esa palabra nos lleve por esos caminos de humildad, que nos lleve por esos caminos de una mirada más compasiva, más comprensiva con los demás, ¿no? Como les decía, con mi propia vida y con la de los demás, ¿no? Dejar que esa palabra transforme mi interior,
sane ese corazón endurecido. Haga un corazón, dice, transformar tu corazón de carne, en tu corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no? Dice una cita. Dejar que esa palabra de Dios, con amor y con ternura, vaya modelando mi vida, vaya transformándola, ¿no? Y que nos abra, esa palabra de Dios es la que abre nuestros oídos, la que abre nuestros ojos para ver más allá de lo que podemos ver. Abre nuestra boca para hablar más, ¿no? Desde el corazón de Dios, para hablar más, ¿no? Desde un corazón compasivo, desde un corazón que ama, que quiere y que desea lo mejor para los demás, ¿no? Y por eso Jesús ahora también nos sigue hablando a nosotros al corazón, ¿no? A nosotros sus amigos, y nos pregunta, ¿cómo está la escucha a mi palabra? ¿No? ¿Cómo está cayendo esa semilla en tu tierra, en tu vida? ¿No? ¿Solo la oyes pero no la interiorizas? ¿No? Y lo dice, ¿no? O sea, aquí nuevamente en el Evangelio de hoy, ¿no? Dice, escuchen ahora la parábola, ¿no? Dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, dice, y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, ¿por qué? Interiorizar no es fácil. Interiorizar lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le damos a la palabra de Dios para interiorizarla, para que esa palabra cale en mi corazón? No simplemente 5 minutos y leo y lo que me dice y ya, ¿no? Sino cuánto tiempo, ¿no? Y esto es algo que Jesús me ha hablado mucho en estos ejercicios espirituales que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo está tu escucha a la palabra? Y yo me daba cuenta que hubo un momento en mi vida y algunos años atrás, donde me experimenté perdiendo la fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso, ¿no? No ves el testimonio de vida, ves antitestimonio, ves antirreino, lo que les decía, o sea, en la iglesia, en el mundo, o sea, pareciera que la palabra de Dios no está dando fruto, que no se ve un cambio como lo quisiera ver yo, pero es la falta de fe, porque no estaba viendo, ni estaba oyendo, ni estaba hablando, según el corazón de Dios. Hay momentos en el que uno experimenta el corazón endurecido y la misma situación y la misma realidad me estaba haciendo mi corazón así, endurecido. Y cuando Jesús me habla, y eso, cuando uno tiene esos tiempos serenos, ¿no? Sin ruido, Jesús va serenando, con la palabra de Dios va serenando el corazón. Yo le digo a Jesús, pues sí, qué importante, ¿no? Es defender estos momentos de silencio, estos momentos de ejercicios espirituales donde realmente es posible profundizar e interiorizar en tu palabra, dejar que la palabra de Dios realmente diga qué es lo que está pasando en mi corazón. Y eso es lo que me ha pasado en estos ejercicios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios a mí me dice? ¿No? Rosa, ¿cómo te preparas para escuchar la palabra? ¿Cómo te has estado preparando para escuchar la palabra de Dios? Llegas corriendo a la capilla, ves el ritmo como un ritmo más, corres por aquí, corres por allá, y no te serenas y no dejas, te conformas con solo dar una leída y ya leí el evangelio de hoy y preparé unas pautas y preparé lo que tenía que preparar, pero no dejas que la palabra te toque. No has dejado que mi palabra te toque. No has dejado que mi palabra te transforme. Y uno sigue y va por la vida, ¿no? Pero hay una insatisfacción por dentro, hay una desazón por dentro que uno se da cuenta. Bueno, que yo me daba cuenta, llegaba a esos ejercicios así, ¿no? Y realmente ese serenar el corazón, ¿no? Estar ahí delante de Jesús en la capilla, horas y horas, salir a caminar y seguir el diálogo con Él. Solo así la palabra de Dios llega a tocar y transformar y llegar a la raíz de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que estoy sintiendo, de cómo me estoy experimentando, ¿no? Y creo que la invitación de Jesús, yo la descubrí en esta semana, la seguía descubriendo, ¿no? Y continuar con ese, ¿cómo me preparo para la escucha? Y ahora mi actitud es otra, estar frente al sagrario, estar frente a Jesús, mi vivencia y mi convivencia con Él en el día a día. No verlo como una rutina más, ¿no?
¿Cómo me preparo para esta escucha, para profundizar e interiorizar la palabra, ¿no? No quedarme solo con esa palabra que me anima, ¿no? Que a veces nos hace mucho bien cuando nos dan una cita y nos encanta, ¿verdad? Cuando hacemos las actividades y mira, coge esta palabra de Dios y ¿qué te salió? Y el corazón ahí se anima un poquito, ¿verdad? Ay, no temas, yo estoy contigo, te doy mi paz, te doy mi confianza, te doy mi amor, ¿no? O sea, no estás sola, yo estoy contigo, ¿no? Pero no solo quedarnos ahí, esa palabra que nos da alegría y nos anima un ratito, ¿no? Sino interiorizar. ¿No? Cuando dice Jesús, no estás solo, no tengas miedo, ¿no? Pues Señor, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que genera en mí ese miedo, esa inseguridad? ¿Qué es lo que me quita la paz? ¿No? ¿Qué es lo que me inquieta tanto? ¿No? ¿Qué es lo que genera ese miedo en mí y por cuáles son mis miedos y qué es lo que me lleva a tener miedo, ¿no? O sea, eso es profundizar, eso es interiorizar, llegar a la raíz, ¿no? Llegar a la raíz, ¿no? ¿Qué es lo que me entristece? ¿No? ¿Por qué me dices que no estoy sola? ¿Me siento sola? ¿Por qué me siento sola? ¿En qué situaciones me siento sola? Ese diálogo constante con Dios, que no simplemente Dios nos da una palmadita y ya, yo estoy contigo, ¿no? O no tengas miedo, Ros. Pero, Señor, ¿cuáles son mis miedos? Que de repente yo ni cuenta me doy. Pero pues tengo miedo, transmito, pues yo soy tu confianza. Pero Señor, entonces, ¿por qué desconfío tanto? O sea, como dejar que esa palabra, pues Dios toque, ¿no? Y llegue realmente a la raíz, ¿no? Interiorizar, ¿no? Ayuda a echar raíces, ¿no? Lo mismo dice también aquí. Dice, la semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra, la recibe con alegría. Sin embargo, no hay raíces. Sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada, ¿no? Qué bonito, porque Jesús dice, yo no quiero, no quiero animarte solo por un día, no quiero animarte solo por un ratito, no quiero animarte solo por unos segundos, no. Deja que mi palabra eche raíz en tu vida, ¿no? Que hoy sea un día para que Jesús siga hablándonos al corazón, ¿no? Como lo hacía con sus discípulos, con su comunidad. Jesús habla con amor, habla con amor, habla por amor, habla porque realmente se desvive de amor por nosotros y quiere realmente a través de su palabra ir sanando también, ir curando esas insatisfacciones, esos inconformismos que a veces llevamos y regalarnos la verdadera alegría, que la palabra de Dios realmente nos llene de alegría, nos llene de su paz, nos llene de su ánimo, nos llene de su seguridad. Pero como les digo, no simplemente como una palmadita, ¿no? Sino que realmente llegue a tocar y transformar nuestras vidas, ¿no? Porque lo que Jesús desea es que seamos personas felices, ¿no? Y porque para eso Él ha venido, para eso Él está entre nosotros, para darnos el reino de Dios, ¿no? Que sigamos, pues, preparándonos para que nuestra vida pueda ser esa tierra que recibe la semilla, que es la palabra de Dios, y que esa semilla caiga en tierra buena. Que sea esa tierra buena que profundice, que interiorice, para que eche raíces en Él, en su amor. Dice, la semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Y esta ciertamente dará mucho fruto y producirá 100 y 70, 30 veces más. ¿No? Qué bonito, los frutos que Dios quiere dar en nuestra vida. Yo ahora estoy recogiendo mis frutos, no es que uno los recoja, los va recogiendo en la vida. Los va recogiendo ahora estos frutos que Dios me ha regalado en ejercicio, los iré recogiendo, ¿no? Si yo sigo perseverando en lo que Dios me ha dicho en los ejercicios, podré ver los frutos ahora o tal vez después, ¿no? Pero qué bonito porque Dios cumple sus promesas, ¿no? Dios cumple sus palabras y el reino se hace posible cuando vivimos la palabra de Dios. Y es el anuncio de Jesús en este tiempo y siempre será el anuncio de Jesús, el anuncio del reino de Dios. Vivirnos en ese reino de Dios ahora que es posible. Pero eso es posible, nos dice Jesús, si vives mi palabra, si dejas que mi palabra transforme tu vida, toque tu vida, ¿no? Por eso que en esta mañana dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos demos ese espacio para orar, para profundizar, para interiorizar la palabra de Dios, ¿no? Para que dejemos que esa palabra sea luz en nuestros pasos, en nuestra vivencia del día de hoy. Pues que tengamos todos un bendecido día.